Inclusión es una articulación entre todos los demás ejes y lo podemos entender como una modificación fundamental de reconocer nuestras diferencias, de reconocernos como sujetos de derecho donde todos, todas tenemos la misma facultad, derecho, acceso, pero tenemos que transformar para ello el sistema educativo nacional. Es entonces una transformación que la nueva escuela mexicana está promoviendo para que los docentes, las familias, pero sobre todo poniendo al centro a las y a los estudiantes, participen en construir esos conocimientos y podamos identificar cuáles son aquellas condicionantes que puedan convertirse en barreras para los aprendizajes, para la participación y entonces desarrollar estrategias para erradicarlas. La inclusión, la equidad son muy importantes en la nueva escuela mexicana y en las propuestas de metodologías de enseñanza y de aprendizaje porque nos dan la posibilidad de atender a toda niña, a todo niño, entendiendo sus distintos ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, la articulación de diversas inteligencias que conviven también en esos procesos, pero sobre todo porque nos da la posibilidad de romper con la idea de una homogeneidad del estudiantado al cual muchas veces se dirige un docente pensando que todas, que todos vamos a aprender de la misma manera escuchando los mismos elementos. Y es importante porque al romper con esa visión homogénea empezamos a identificar los intereses, las particularidades, las condicionantes de cada una de nuestras situaciones. Implica atender muchos retos de naturaleza socioeconómica, cultural, lingüística, inclusive de cuestiones religiosas o de identidad personal, sexual, de género, que vienen a ser parte de la convivencia en el aula. Es importante porque si atendemos entonces, reconocemos esas diversidades y las convertimos en una forma de aprender desde y para la diversidad, podemos entonces abrir ese espacio a la participación y a los aprendizajes. Estamos abriendo un espacio para que se manifieste, para que se pueda desarrollar integralmente una persona con todo ese contexto que forma parte innegablemente de los procesos dentro de la escuela. Y eso lo hacen ya las maestras, los maestros. Tienen múltiples estrategias. Podemos trabajar con los estudiantes en la inclusión a partir de crear en el aula, en la escuela, en las comunidades, ejemplos de cómo trabajar esa diversidad como un factor de riqueza y de aprendizaje y de esos diálogos. Se trabaja a partir de abrir nuevos espacios para que manifiesten como a ellos les está llegando la información y lo están aprendiendo, el resultado de los procesos que estamos haciendo. Entonces, es importante, especialmente en educación básica, que podamos dar suficientes espacios para que quien tiene una posibilidad de expresar oralmente las cosas lo hagan. Si es por medio de alguna herramienta audiovisual, puedan hacerlo. Si son lecturas y si es alguna cuestión escrita que les facilite entenderlo y expresarlo, también lo hagan. Pero es abrir un poco ese espacio para que los distintos estudiantes vean que sus compañeras, que sus compañeros tienen otras formas de aproximarse a esos aprendizajes, entender cuáles son las estrategias que les son más útiles a cada una, a cada uno, y también compartir con ellos qué otras herramientas les pudieran llegar a ser útiles. Es una mirada territorial en donde también se reconoce
que las familias y las comunidades son parte de esa comunidad de aprendizaje y que entonces podemos traer otros elementos de dentro fuera del aula que nos están aportando a esa posibilidad de construir mayores, de compartir saberes, de construir conocimientos y de romper de nuevo con esta mirada homogénea de una transmisión lineal de saberes y de conocimientos. Aquí es importante hablar de nuevo de las barreras para el aprendizaje y la participación. Quien no se siente bienvenido, quien no se siente respetado, quien en el aula está siendo estigmatizado o tratado con ciertos estereotipos, frecuentemente va a ir cerrando el espacio de participación, va a ir dejando de aportar a ese colectivo, pero va a ir dejando también de aprovechar esas posibilidades de conocimiento. Entonces se trabaja a partir del respeto, de la tolerancia, la inclusión para la inclusión. Gracias a la Secretaría de Educación Pública por convocarme para hablar sobre el eje articulador del pensamiento crítico, que es un elemento sumamente importante, como todos los que conforman la estructura de esta propuesta, para la nueva educación que queremos cambiar. La educación siempre está cambiando, porque la educación no puede permanecer estática. No podemos repetir cómo pensamos la educación como proyecto. La educación es un proyecto y es político-académico. ¿Por qué es político? Pues porque se refiere a la polis, y un pensamiento crítico ayuda a vivir en la polis, y vivir en la polis es vivir en sociedad, y sobre todo como queremos en una sociedad democrática. El pensamiento crítico no son ideas en el aire, son acciones que necesitan pensarse, calibrarse, informarse, interrogar, argumentar, dialogar con el otro que piensa incluso diferente a mí, porque incluso la base del pensamiento crítico es la aceptación del otro que es diferente. Yo misma soy diferente y todos pensamos diferente. El pensamiento crítico es una capacidad de escucha y una capacidad de diálogo. Y en el diálogo, conjuntamente, vamos construyendo nuestras razones que soportan a nuestro pensamiento crítico, que vamos a ejercer todos los días en la escuela para vivir mejor. ¿Cómo? Ejerciendo, y ahí entra el papel del maestro, acompañando a sus estudiantes según sus niveles educativos, según los lenguajes apropiados para acercarnos a dialogar a través del vínculo pedagógico con nuestros estudiantes, ellas y ellos, jóvenes, niños, niñas, dialogando con las familias. La pandemia nos acercó a las familias y las familias se acercaron a la escuela. Y ya se está construyendo ese vínculo pedagógico, que no nada más es el vínculo entre el maestro y el alumno, es el vínculo social entre todos los que participamos en los procesos educativos. ¿Cómo? Fomentando la capacidad de buscar información. Y ahí los maestros van a ejercer su capacidad de juicio crítico para llegar la información a sus estudiantes según los niveles, según los campos formativos que estén trabajando. Y en esos campos formativos y sus contenidos están atravesando los 7 ejes articuladores. Pensamiento crítico es uno de ellos, pero los ejes van agarrados de la mano, atravesando los contenidos y dándole sentido y significado que los propios niños, con sus voces, le quieren otorgar. Y ahí está el maestro con su capacidad de juicio, con su capacidad de acompañamiento. Todas estas son prácticas del ejercicio del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es actuación, es entrar en acciones con capacidad de juicio, con argumentación, con construcción de preguntas, de interrogantes. Y esas preguntas nos van a llevar a decidir qué contenidos
vamos a poner el día de hoy en la práctica escolar? ¿Con qué contenidos, con pensamiento crítico, vamos a construir los proyectos escolares? Voy a hacer referencia a un par de puntos sobre la cuestión específica de la interculturalidad crítica como eje articulador. Entre las páginas 89 y 90 del plan de estudios se consigna que el ejercicio del derecho a la educación se expresa en una escuela que forme ciudadanas y ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática que se caracterice por el ejercicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal justo, la autodeterminación y participación de las comunidades en el debate público para dialogar con otras ciudadanías desde una perspectiva territorial con miras a transformar la realidad. Y también se consigna respecto del papel de los ejes articuladores que la confluencia entre los ejes articuladores y los contenidos conforman un núcleo integrador del trabajo didáctico. En ese contexto, el eje articulador de la interculturalidad crítica propicia una transformación de la manera como se tratan las particularidades socioculturales en la sociedad y en la escuela. Es importante entender primero lo que es la educación intercultural. Y la educación intercultural no debe ser vista como un agregado a los contenidos del plan de estudio. O sea, es más una cuestión de concepción y de forma que de contenidos sobre la interculturalidad. Es una concepción de la educación que parte del reconocimiento de la diversidad sociocultural del país y de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en varias leyes específicas. Desde ese campo se han realizado contribuciones pedagógicas y didácticas importantes. En general, la educación intercultural ha sido planteada desde los estados para llevar a cabo su visión educativa y no siempre coincide con las aspiraciones y las visiones de los diversos pueblos y grupos sociales que forman la sociedad mexicana. Ahora, la perspectiva crítica es una perspectiva justamente crítica de esa manera en que se ha entendido la educación intercultural y está sustentada, esta perspectiva crítica, en una construcción que no venga desde arriba del Estado, sino que sea construida colectivamente en contextos específicos. Entonces, esa perspectiva propone una concepción de la cultura que incluye varias dimensiones que abarcan desde los aspectos materiales y simbólicos de la cultura hasta la generación de nuevas subjetividades, nuevas maneras de pensar, sentir, construir, imaginar. La relación entre culturas ocurre en condiciones de asimetría de poder generadas históricamente y supone entender esta perspectiva que es posible enseñar y aprender desde diversas concepciones generadas por pueblos y comunidades a lo largo de su historia y de sus experiencias vividas. La importancia de incluir el eje articulador de la interculturalidad crítica en el plan de estudio y en las prácticas cotidianas de la escuela se refiere a que esta perspectiva propicia el reconocimiento, el respeto e inclusión didáctica de la diversidad sociocultural en el contexto de la escuela. Permite además que los estudiantes identifiquen situaciones de discriminación, racismo o alguna otra forma de violencia y desarrollen ante esas situaciones la capacidad de indignarse. Por último, propicia la búsqueda de soluciones colectivas ante situaciones reales
que se subsistan en la escuela en el contexto social específico de cada una. Por supuesto, aquí hay temas sensibles y los docentes tienen que tomar en cuenta el nivel en que se encuentran los estudiantes, su nivel de desarrollo cognitivo, emocional, en fin. No es una receta para todos igual. El eje articulador en materia de igualdad de género en la nueva escuela mexicana es una oportunidad para transformar lo que históricamente creímos, cómo concebimos el día a día, cómo nos relacionamos históricamente en la escuela. Este eje nos permite 3 elementos centrales muy puntuales. Nos permite cuestionar, nos permite identificar, pero lo más importante es nos permite transformar el día a día. En las escuelas, nosotros convivimos un buen porcentaje de nuestra vida y ahí creamos lógicas e imaginarios. Este es el momento para crear nuevas lógicas y nuevos imaginarios sin discriminación, sin desigualdad y sin la exclusión histórica. Hoy tenemos que cambiar para que la violencia no sea un eje rector, para que transformemos esos estereotipos, esos roles desde la escuela, para pensar que no existen tareas asignadas para niños y para niñas, que todos tenemos un rol fundamental en la sociedad donde podemos convivir de una manera más sana, donde el tema del cuidado a los otros, pero también del cuidado a sí mismo, se transforma por relaciones más igualitarias y transformadoras. Este es un momento para que podamos crear nuevos contenidos, diversos, incluyentes, que cuenten la participación también de las niñas indígenas, de cómo a través de su cultura generan nuevas lógicas. Ellas, como yo, tenemos mucho que contar, tenemos mucho que compartir. En un México que es diverso e incluyente, esta es la provocación que nos hace, la invitación que nos hace la nueva escuela mexicana. Pero no solamente dentro de las escuelas, ¿cómo podemos transformar eso que también pasa en las casas? ¿Cómo podemos incluir a las madres y a los padres? Dejar de hablar de la sociedad, de padres de familia, sino de toda persona cuidadora de un niño. Recordemos que en este México también los abuelos, las personas cuidadoras juegan un papel fundamental. Poderlos incluir, poderles hablar a ellos, generar contenidos que no sean sexistas, donde podamos incorporar el lenguaje incluyente. Recordemos que lo que no se nombra no existe. Este es el momento de nombrar todo lo que no se había hecho, de reconocer la historia de las mujeres que han participado de manera tan vivida en la transformación de este México, reconocer a las heroínas, ponerlas como ejemplo también. Esa es la invitación de la nueva escuela mexicana y nos reconocemos juntas, nos reconocemos juntos con ustedes. En este momento de transformar, todos y todas tenemos un lugar prioritario. La igualdad de género es un derecho humano que no permite cuestionamientos. La nueva escuela mexicana tiene como centro el derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres, al reconocimiento de la diversidad sexual, al reconocimiento de sabernos diferentes, pero iguales en derechos. Hoy lo que necesitamos es transformar, es generar nuevas lógicas en los contenidos, en la forma de enseñar, pero sobre todo en la forma de aprender. Pensar cómo a los niños y a las niñas, a los adolescentes, les podemos compartir nuevas enseñanzas, nuevos contenidos, nuevos ejemplos, donde el paradigma sea una sociedad igualitaria y transformadora. Esa es la invitación, pero sobre todo ese es el reto que tenemos, nuevos contenidos donde la igualdad sea el centro. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. La nueva escuela mexicana nos ayuda a que podamos tomar la realidad. La vida saludable abarca diferentes aspectos. Uno de estos aspectos es la alimentación, pero también hay que tomar en cuenta que en la alimentación influye la cuestión emocional. Necesitamos una población que esté sana en cuerpo y mente.
Y esto también a nivel del cuerpo, tanto la alimentación como el deporte, son elementos que nos van a llevar a un adecuado estado nutricional. ¿Por qué es importante el estado nutricional? Porque el estado nutricional es lo que nos lleva a que podamos mantenernos sanos o bien que se desarrollen enfermedades ligadas a la mala nutrición. Como nosotros empezamos a vincular nuestras emociones a cierto tipo de alimentos desde la niñez, desde la adolescencia, es muy importante que nuestra niñez, que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes sepan vincular a los alimentos correctos sus emociones. Necesitamos que ellos conozcan cuáles son esos alimentos saludables y cuáles son esos alimentos no saludables. Y no estamos hablando de una cuestión económica, una cuestión que digamos es caro comer sano. Estamos hablando de una cuestión de saber escoger de los alimentos que tenemos en nuestro entorno, de nuestros alimentos regionales, cuáles son más adecuados para nuestra salud. El deporte es muy importante formar el hábito desde los primeros años de vida, porque el deporte nos ayuda a tener estabilidad emocional, nos ayuda a darle a nuestro cuerpo esta parte de emoción, de manejo adecuado de la parte de nuestro estrés, todos estos sentimientos que a veces son negativos, bueno, se pueden sacar por medio del deporte. El deporte también es el complemento perfecto con la alimentación para lograr un estado de nutrición adecuado y hace una sinergia muy interesante. Solo tener alimentación adecuada sin deporte deja un espacio que hace falta completar. Hay que tener los dos para tener un cuerpo sano y una mente sana. Si nosotros no tenemos esta parte de la vida saludable, estamos dejando incompleta la educación de nuestros niños, de nuestras niñas. Necesitamos ver esta parte de salud. No empieza la salud cuando llegamos a un hospital. La salud empieza desde que nos formamos en la escuela, desde que estamos en este proceso de formación. Si aprendemos a tener los hábitos correctos, a romper ese círculo vicioso en el que nos ha metido nuestro entorno, desgraciadamente han habido factores de comercio que han influido más en lo que comemos que lo que es realmente bueno para nuestro cuerpo y para nuestra mente, incluso adictivos. Necesitamos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestras adolescentes sepan qué alimentos son saludables, cuáles no, y que tengan las herramientas suficientes para poder hacer las elecciones correctas, para que esto pueda llevar a que cambien su realidad. Si logramos complementar una alimentación adecuada con la actividad física, evitamos el sobrepeso y la obesidad. Cuando en la edad adulta no se tiene ese peso adecuado, se desarrollan enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que son de los principales problemas que tenemos en nuestro sistema de salud. Es muy importante la comunidad y es muy importante la familia. De hecho, la familia es la que nos inculca nuestros primeros hábitos, pero si en la escuela podemos darles a adolescentes y a niños y a niñas, les podemos dar las herramientas para que a su familia lleven esta nueva información de qué es saludable y qué no es saludable, esto puede llevar a romper círculos viciosos. Necesitamos una niñez, una adolescencia saludable para poder tener mexicanos y mexicanas que puedan contribuir al desarrollo de nuestro país. Oh baby, I need love, hey, cause I look like in my body. Wasn't real with you, boy. Wasn't real with you, boy. You won't give me too much chances, I don't care, I'm fine, I'm fencing bright. Es un gusto para mí compartirles estos sueños y compromisos que plasma la Secretaría de Educación en el nuevo plan de estudios para dar forma a este eje articulador de la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Como sabemos, este modelo convoca a hacer de la comunidad el centro de los procesos de aprendizaje y la lectura y la escritura forman parte primordial para materializar y orientar este gran fin.
Este énfasis es muy importante porque remite que al hacer a la comunidad el centro de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, vamos a seguir reforzando esta formación de habilidades lingüísticas, comunicativas que empoderan y deconstruyen la capacidad de aprendizaje, pero también ayudar y enfocar a que los niños y las niñas puedan reconocer estas otras realidades, estos otros nosotros que somos en las distintas lenguas, en las distintas comunidades y en nuestra historia que podemos conocer y reconocer. ¿Cómo lo podemos desarrollar? A través de la propuesta de proyectos educativos, comunitarios, que convoca a que las comunidades escolares puedan ser comunidades lectoras, no solamente a realizar actividades educativas, sino también recreativas a través de la lectura, pero también críticas de este entorno que somos los distintos Méxicos. Por ello, buscamos que convoque a padres de familia, que convoque a los vecinos, que convoque a distintos actores a hacer una práctica recurrente, pues está comprobado que hacer de la lectura una práctica social, de compartir experiencias a partir de lecturas en voz alta, a partir de diálogos que retomen las comunidades de aprendizaje después de desarrollar su proyecto, es un aprendizaje de esta lectura que nos empodera, de nuestra propia cultura, buscando que la lectura sea esta experiencia comunitaria y reforzada con la escritura, ¿no? Ustedes podrán ser esos modelos y guías de generar prácticas sociales de esta lectura y escritura a través de círculos de lectura, de talleres de escritura que sin duda el Gobierno de México refuerza con la Estrategia Nacional de Lectura, pero que también llevemos estas prácticas a otros espacios, al hogar, a la plaza pública, para que nos apropiemos en comunidad de ellos. Esa es la apuesta a que fomentemos esta lectura de los distintos Méxicos que somos en nuestras letras y en nuestra diversidad, que la cual nos apropiamos y buscamos que todos y cada uno de nuestros niños y niñas se apropien y se reconozcan y orgullezcan de ella. Los invitamos entonces a que ustedes sean ese modelo de lectura, ¿no? Un niño siempre va a recordar quién le enseñó a practicar esta lectura, así como la lectura en los hogares. Necesitamos entonces de su gran apoyo para favorecer este eje articulador. Todos nosotros estamos aprendiendo y aprendemos juntos con ustedes. Muchísimas gracias. They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. El eje articulador de artes y experiencias estéticas comprende una dimensión académica que ofrece a las y los estudiantes la incorporación de procesos creativos en el aula que ponen en marcha la capacidad de expresión y de apreciación, así como la creatividad y el conocimiento de los propios registros emocionales y reflexivos, aspectos que contribuyen a una mejor relación con la comunidad que considera lo sensible, lo plural y el ejercicio de la reflexión crítica. Este eje articulador busca que en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los diferentes campos formativos se recupere la exploración sensible del mundo y se reconozca el valor formativo de las artes. Así, las experiencias que se producen en las y los estudiantes en la relación con las manifestaciones culturales, las producciones artísticas, el contacto con la naturaleza y la mirada estética sobre la vida cotidiana ofrecen ejemplos y material de estudio al momento de abordar contenidos académicos de otras áreas del saber, por lo que este eje es también un espacio que articula el trabajo interdisciplinario. Hace mención de las artes en plural, de acuerdo con los planteamientos de igualdad e inclusión descritos en la nueva escuela mexicana, según los cuales es necesario mantener un enfoque plural que no privilegie las bellas artes tradicionalmente estudiadas en Occidente, ni una concepción de la belleza centrada en los cánones europeos, sino que se pretende que al interior del aula se consideren como objeto de estudio también a las manifestaciones artísticas que tienen lugar en el entorno cotidiano de la comunidad estudiantil y las muchas formas en que aparece lo estético en el mundo. Asimismo, se habla de experiencias estéticas
porque se contemplan, además de las artes, las vivencias de las y los estudiantes en relación a su entorno cultural, así como a los elementos estéticos presentes en su vida cotidiana. La relevancia de incluir a las artes y a la estética como un eje articulador radica en las posibilidades que ofrece el campo de la experiencia sensible del mundo a través del uso estético del cuerpo, el espacio y el tiempo, así como de las formas, sonidos, colores y texturas para despertar el pensamiento crítico y creativo, cultivar la imaginación y el sentido de comunidad en las y los estudiantes, así como el fomento a la capacidad expresiva. Esto se debe a que las experiencias estéticas con las artes, la naturaleza o con la vida cotidiana, por ejemplo, sensibilizan a las y los estudiantes, transformándolos en seres humanos críticos y conscientes de los procesos artísticos que tienen lugar en el mundo y en su comunidad. Para ello, se sugiere generar un ambiente escolar que considere la sensibilidad y propicie la creatividad en distintas áreas del saber como ámbitos plenos de experiencias significativas que desarrollan el pensamiento artístico y posibilitan el derecho humano a la experiencia estética. Más allá del ámbito de las artes, lo estético se refiere a una forma de relacionarse con el mundo, una propiedad del propio proceso de aprendizaje, así como a un ámbito de enseñanza en el que se coloca al centro el fomento a la capacidad creativa e imaginativa de las y los estudiantes. Se busca para ello que el docente en el aula propicie momentos de apreciación de las artes en sus diferentes manifestaciones y formatos, que fomente la producción de obras propias de las y los estudiantes, así como que contribuya a que consigan expresar sus juicios, emociones, sentimientos e ideas de una manera razonada y crítica al expresar sus emociones y realizar proyectos de trabajo que involucren a una o varias disciplinas. Acercar a las niñas y los niños desde temprana edad al goce y la producción del teatro, la escultura, la música, la danza, el juego, la pintura, los artefactos artísticos y la belleza natural, tiene la virtud de ampliar su espectro emocional y reflexivo, pues en esta clase de experiencias, las y los estudiantes se interrogan por sus sentimientos, por sus emociones, por sus sensaciones y por los pensamientos que conlleva la emoción estética.